Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar otra vez en una nueva entrega del Fórum Global Argentina. Ustedes saben, comenzamos a partir de este instante para todo el mundo y desde Miami, desde TV Radio Miami y Radio Miami Internacional, para todos los continentes de la República, justamente desde la República Argentina y para el mundo. Ustedes saben que esto nació con una simple idea, muy simple idea. Parece compuesta cuando hablamos de las problemáticas justamente, ¿no?, de la República Argentina, pero en realidad es muy simple, es mostrarle al mundo la realidad de la Argentina para que no lleguen informaciones cruzadas que muchas veces tienen la intención, claro está, de disimular un montón de situaciones de lo que pasa en la Argentina. Y los que queremos verdaderamente al país, no solamente de la boca para afuera, trabajamos diariamente, como todos nuestros panelistas, en estas 15 ediciones de esta entrega del Fórum Global Argentina, este evento virtual que justamente una vez por mes te muestra con distintas personas, distintos panelistas exitosos de distintas índoles, política, campo, economía y demás, el mundo empresarial, claro está, saber de qué se trata y dónde está parada la Argentina y para dónde va. Claro está decirle en este abrazo fraternal a todo el mundo que la decisión del pueblo argentino en las últimas elecciones legislativas, claro, del 14 de noviembre, enmarca algo así como un cinturón de seguridad para el futuro de la Argentina. Nació un nuevo futuro y el futuro es hoy. Y por eso hoy estamos nuevamente con panelistas que van a contar de qué se trata y qué va a ser de ese futuro de la República Argentina. Como siempre, el agradecimiento no solamente para todos nuestros televidentes y oyentes, insisto, de TV Radio Miami y Radio Miami Internacional, sino también el agradecimiento para la asociación estratégica que supimos concebir. Estamos hablando de Radio Vaticana, de Radio Mercosur, de Radio de las Naciones Unidas y también de Radio Francia Internacional. Es el abrazo extensivo, fraterno, del cual yo hacía referencia y por eso podemos decir que tenemos la posibilidad de llegar todos los meses a todo el mundo. También el agradecimiento para nuestros sponsors, la CAEM, la principal entidad de la industria extractiva. Estamos hablando de minería en la República Argentina. La minería forma parte de ese futuro de la Argentina, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Claro, siempre está allí como para marcar el presente y el futuro de la minería nacional. También a la Asociación Argentina de Lucha contra el Ciberdelito y el Cibercrimen, presente siempre también para la gente. 1770argentina.com, un grupo de ciudadanos profesionales que trabaja justamente para seguir el ejemplo de un tal Belgrano, ni más ni menos. Para el grupo Realpolitik, radio, televisión y agencia de noticias, y para la agencia de noticias que nació en modo pandemia, nació aquel 4 de enero de este mismo año, expresonews.com, lo que tenés que saber. Les recordamos a todos los televidentes, como siempre, que ya nos siguen en todas las partes, en todos los rincones del mundo, mejor dicho, que esto consta de 2 rondas. Tenemos 3 panelistas. En la primera ronda, también se los recordamos, como siempre, a ellos mismos. En la primera ronda, cada uno tiene 10 minutos para exponer su propio tema. Y en la segunda ronda, y en el mismo orden, obviamente van a tener cada uno de los panelistas apenas 3 minutos para sacar conclusiones de su propia exposición. De eso se trata el Fórum Global Argentina. Y si les parece, ya comenzamos de lleno justamente con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue además también director provincial de consejos escolares, fue también gerente operativo de todo lo que tiene que ver con emergencia habitacional en Cava y nos hablará de lo siguiente. ¿Qué tema? O qué temas tenemos como siempre, ¿no? Gobernabilidad en la República Argentina. ¿Cómo llega la Argentina hasta el 2023? Tiene la palabra entonces, sus 10 primeros minutos, a partir de este instante, justamente el diputado nacional Hernán Berizo. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal, Sergio? Gracias por la invitación, un saludo también para Aldo y para Raúl, con quien tengo la suerte de compartir hoy el fórum. Y bueno, a ver, cuando me decías un tema, la verdad que es tan amplio lo que está sucediendo hoy en nuestro país, son tantos temas que uno muchas veces no sabe cómo empezar. Una vez pasadas las elecciones, como vos bien dijiste, pensé de pronto hacer un repaso de lo que vivimos durante todo este tiempo, estos 2 años de gobierno, muy breve, claramente, para después sí, en el cierre,
ver una serie de propuestas, una serie de interrogaciones de cómo va a llegar el gobierno al 2023 en el estado actual en que se encuentra el país. Y empiezo haciendo el repaso, agarrándome un poco del presupuesto, el presupuesto que no hemos votado todavía en diputados, que el 15 de septiembre nos presentó el gobierno, pero dijo que estaba sujeto a modificaciones. Ya han pasado más de 2 meses y todavía no sabemos cuáles son las modificaciones que tiene ese presupuesto, algo realmente vergonzoso, lo sabe solamente el presidente de la comisión, Carlos Heller, y el ministro de Economía. El resto de los diputados que integramos, tanto yo que integro la comisión de presupuesto como la bicameral también, no tenemos la menor idea ni hablar la gente. A ver, un breve repaso de cómo tendríamos que llegar a 2023. Nos tenemos que parar un poco sobre dónde estamos parados ahora, y voy a hablar del presupuesto que tiene un 5% destinado este año a la salud. Recordemos que el presidente Alberto Fernández dijo al principio de la pandemia que iba a privilegiar la salud por sobre la economía. Entiendo que no hizo ninguna de las dos cosas, ya que nunca hubo una política sanitaria, y voy a remitir algunos ejemplos de cada ítem. A ver, empezando por la desfinanciación de los hospitales públicos y de los centros de salud, donde al día de hoy todavía hay faltantes de insumos para los profesionales que están en la primera línea, pero mientras estábamos discutiendo los insumos para los profesionales de la primera línea, paralelamente el gobierno estaba pensando en traer médicos cubanos, recordémoslo también, así también como los hospitales modulares, que nunca supimos dónde están, hicimos muchos pedidos de informes, nunca supimos dónde estaban los hospitales modulares en los cuales iba a invertir tanto dinero el gobierno, en las vacunas que nunca llegaron de Pfizer, porque Santiago Cafiero, jefe de gabinete, nos decía que esas vacunas costaban dólares al país. Entiendo yo que las chinas también costaban dólares, pero sin embargo se privilegió por un tema de geopolítica las vacunas chinas y las vacunas rusas en un primer momento. Después, cuando ya no había opción, tuvieron que acceder a los mercados tanto de Estados Unidos como de Europa. A ver, claramente la política sanitaria del gobierno estuvo manchada por desaciertos, y realmente uno se pregunta, y más ahora, con la venida de este nuevo componente sudafricano, con lo que pasó hoy mismo, de un barco que venía de África, pero que el gobierno no identificó que África no es lo mismo que Asia. Entonces, ¿dónde estamos parados en materia sanitaria? ¿Cómo llegamos los argentinos al 2023 con una política sanitaria del gobierno que sigue haciendo hincapié en la geopolítica? Pasando ya a la educación, el gobierno destinó el 6,4% del presupuesto de la educación este año. Bien, a ver, hoy estamos pagando todos los argentinos 770.000 millones, 770.000 becas Progresar, que no sabemos a dónde están destinadas. Recordemos que supuestamente eran becas de apoyo, de ayuda a todos aquellos alumnos y a todos aquellos chicos que querían seguir con sus estudios. Reiterados pedidos de informes de la Comisión de Educación, que también integro, jamás supimos dónde están esas becas Progresar, las becas Egresar. El gobierno sacó este año becas Egresar, no sé si la gente lo sabía, que son becas para chicos que no pudieron terminar la secundaria entre el 2016 y el 2020, becas de 5.000 pesos mensuales. A ver, en vez de fortalecer y premiar con becas a aquellos chicos que se han exigido y que se han superado, no. Nosotros, o mejor dicho, el gobierno, está premiando a aquellos que en reiteradas ocasiones van repitiendo, en vez de apuntalar el sector pedagógico, no, prefieren darle 5.000 pesos. Proyectos este año han presentado para crear nuevas universidades. Estamos en una pandemia. Los chicos en la casa, las universidades ni se podían pisar. Sin embargo, el gobierno nacional propuso abrir nuevas universidades en distintos puntos del país. Me parece a mí que es claramente una burla y tiene un total sentido político. El programa Seguimos Educando, ya se olvidó de la gente del programa Seguimos Educando, con un alto contenido ideológico, en el cual la UNICEF puso 18 millones de pesos y el gobierno nacional otros tanto, para que el contenido que se difundía por distintas plataformas, que se difunde por distintas plataformas, esté teñido de contenido ideológico antimacrista, anti-gobierno de la ciudad, anti-todo, menos educar. La conectividad, la famosa conectividad en la cual el gobierno
dice que está girando fondos para que llegue la conectividad a 1 millón de estudiantes. Bueno, tampoco sabemos en qué se basa esa conectividad, que lo único que haría sería fortalecer el sector pedagógico y entre el alumno que no puede asistir a la escuela y el docente. Lo que sí sabemos es que muchos docentes del interior y sobre todo de escuelas rurales ponen plata de su bolsillo para que los chicos tengan datos y puedan acceder a la educación. Un poco para hablar de dónde estamos parados hoy en materia educativa, donde claramente los gremios tienen un papel preponderante y los educadores y los padres un papel secundario. Pasando un poquito a lo que es desarrollo social. Bueno, desarrollo social hoy realmente no sabemos si lo manejan los funcionarios de turno, que en este caso sería Zabaleta, el ministro, o las organizaciones sociales. A la gente hay que decirle que, si recuerdan, algunos memoriosos, en la época de Alfonsín, se dio la primera ayuda social con las cajas del Plan Alimentario Nacional, el PAN. Se daba a la gente 5,6 millones de cajas de pan. Esa fue la primera ayuda social que tuvo la Argentina en época de democracia. Bueno, hoy en la Argentina hay 141 planes sociales, con un costo de 288.000 millones anuales sobre un presupuesto de 304.000 millones, con lo cual estos planes, que claramente están manejados por las organizaciones sin ningún tipo de control, lo que han hecho en lugares como el conurbano, donde me toca trabajar asiduamente y políticamente, lo estén manejando claramente las organizaciones políticas y se le ha dejado ya el manejo al Estado. El Estado está ausente y hoy la utilización de estos planes están a cargo de las organizaciones sociales. Vamos a vivienda y urbanismo. Nosotros votamos en el 2018 el proyecto del RENAVAP. El RENAVAP lo que iba a hacer, iba a transformar las 4.000 villas de asentamientos que hay en el país en pavimento, cloaca, en definitiva en una infraestructura decente para que la gente pueda vivir. Hasta el día de hoy no conocemos un solo asentamiento o una sola villa que haya sido modificado o haya sido transformado en la República Argentina, siendo que el 2% del presupuesto está destinado a la transformación de los sectores más vulnerables. Seguridad interior. Bueno, el 1,9% del presupuesto, Sergio, este año fue para seguridad interior. Le quiero recordar a la gente que hoy un sueldo promedio de la policía bonaerense es de 59.817 pesos. Que obviamente hoy salir de la casa de uno a trabajar y volver en el conurbano bonaerense es una cuestión de suerte si uno llega sin que le roben, sin que lo asalten, o lo que es peor, sin que lo asesinen. Hoy no tenemos seguridad. Hoy se hace mucha política sobre las cámaras de seguridad, sobre los patrulleros, que la gente, los vecinos saben que no existe. Hoy la seguridad no existe. Está ausente en el conurbano bonaerense. Ni que hablar en el interior. Tenemos el caso de nuestros hermanos patagónicos que están siendo azotados por sectores autodenominados mapuches, que en realidad son terroristas, y cuando esa seguridad interior la necesitamos, desde el Ejecutivo dicen no hay gendarmes para mandar a la Patagonia. Es un tema que se resuelve, nos dice el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con el diálogo. Mientras tanto, siguen asediando los terroristas tanto terrenos del Estado como terrenos privados. Y lo que es peor, terrenos del Estado que, por cierto, son muy costosos y no son producto de la casualidad cuando los toman. El 1,8% del presupuesto para agua potable y alcantarillado. A ver, se vio ayer con la lluvia, se vio hace 10 años con la lluvia y se vio hace 20 años con las lluvias. Hace 30 años que gobiernan los mismos en distintos municipios del conurbano bonaerense. No en todos, pero muchos sí. Y los resultados son los mismos. No hay inversión, no hay infraestructura. ¿En qué se utilizan los 138.847 millones que hay para alcantarillado y para agua potable? Hoy hay sectores en el conurbano, y sobre todo en el segundo y tercer cordón, que tenemos más de 100 familias buscando agua en una sola canilla. A ver, yendo un poco a lo que ya me quedan Estamos ya en el tiempo, Hernán. Listo, cerrando. Si lo podemos redondear. Redondeando, política exterior, ni hablemos. El canciller Felipe Solá, estaba en una misión especial a México
y lo echaron. En la conferencia de las Naciones Unidas de Glasgow, el apoyo argentino al cambio climático fue propuesto si a cambio se podía dar un canje con la deuda. La reelección de Daniel Ortega mientras los opositores son encarcelados en Nicaragua, la payasada de Rafael Bielsa, canciller argentino, embajador argentino en Chile, defendiendo a un terrorista primero y después prometiéndose en las elecciones que se están haciendo en Chile. En fin, en definitiva, toda una serie de desaciertos en todos los ítems, con los cuales yo considero que la gobernabilidad no va a ser fácil si no empezamos a ajustar algunas cuestiones con vista al 2023. Muchísimas gracias, Hernán. Está más que claro, con lujo de detalles, en temas números, de determinados ítems muy, pero muy importantes de la Argentina, como para saber de qué se trata realmente en el día a día, lo que acabamos precisamente de escuchar. Ahora es el turno de un economista. Él es licenciado en Economía, tiene un máster en Ciencias Económicas, se recibió en la Universidad de Buenos Aires. También fue director general hace un tiempo de una exitosa consultora, Exante, si mal no recuerdo era el nombre, él me corregirá, pero ya tiene un rol acabado desde hace varias temporadas como director ejecutivo de una ONG muy exitosa aquí en la República Argentina y que trabaja por la República y la democracia, la Fundación justamente Libertad y Progreso. Él nos va a hablar acerca del tan ya famoso acuerdo con el FMI. ¿Le suena? Bueno, ¿es verdaderamente la solución a los problemas de los argentinos? Tiene la palabra a partir de estos momentos justamente Aldo Abrán. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, últimamente se habla muchísimo sobre el Fondo Monetario Internacional, si va a llegar alguna vez este bendito acuerdo a concretarse, y después, ¿qué? ¿No? Pongamos que se logre el acuerdo. Bueno, vamos a ir viendo estos temas paso a paso, todavía falta concretar el acuerdo. La realidad es que la Argentina va a tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo lo esperaría más hacia enero o febrero incluso, que como hoy está hablando el gobierno en el mes de diciembre. Creo que no se han llegado todavía los pasos que son necesarios como para que eso sea una posibilidad. Hay todo un trámite para hacer con el Fondo Monetario Internacional para cerrar un acuerdo que incluso implica una aprobación del organismo, que no parece haber los tiempos para que se concreten, pero que lo vamos a tener no más allá de febrero, con mucha mala suerte, inicio de marzo, fundamentalmente porque la Argentina tiene vencimientos en marzo con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales por más de 5.000 millones de dólares que no tiene. No hay forma de pagar ni de refinanciar porque no tenemos crédito. Esos más de 5.000 millones de dólares, el Fondo Monetario no refinancia sus vencimientos, tampoco lo puede volver a hacer el Club de París, que es porque ya lo hicimos con este organismo una vez y es el otro que nos va a reclamar que le paguemos seguro en marzo. Así que si cayésemos en cesación de pagos allá por febrero del año, por marzo del año que viene, la Argentina se volvería un paria internacional, porque los bancos comerciales del mundo nos cortarían las líneas de crédito con las cuales se exportan y se importa. Eso sería gravísimo para la Argentina. Y por el otro lado, por conveniencia del propio gobierno, porque hay que tener en cuenta que el gobierno argentino hoy, su mayor fuente de financiamiento son los organismos internacionales, ¿no? Con el Banco Mundial, el BID. De ahí es donde viene la mayor parte de los recursos que hoy obtiene como crédito. Y automáticamente se cortaría. O sea, no hay posibilidades de pasar de marzo sin un acuerdo con el fondo y no vivir una crisis fenomenal. Por otro lado, al Fondo Monetario Internacional tampoco le conviene que su principal deudor, por lejos, ¿sí?, por lejos, caiga en cesación de pagos. Así que ellos también están muy interesados en evitar ese desastre para su cartera de crédito,
y lo que como mucho van a pedir son condiciones mínimas fiscales, monetarias y cambiarias. No creo que mucho más que eso, lo cual va a implicar que el gobierno presente, y eso seguramente también lo va a hacer luego en el Congreso, pero le presente al Fondo Monetario Internacional un Excel con estimaciones de crecimiento en el tiempo que justifiquen un aumento de la recaudación tributaria que permita ir bajando el exceso de gasto público tremendo que tenemos sobre los ingresos de nuestros estados. Es tremendo porque no lo podemos pagar, esa es la realidad. O sea, no hay forma de financiar esos recursos, y es por eso que tenemos una inflación altísima. Es el famoso impuesto inflacionario que usa el Banco Central, quitándonos poder adquisitivo a todos los argentinos de nuestras tenencias de pesos y además de nuestros sueldos, para financiar al gobierno. Sí, que gasta más, pero a costa de que somos todos los argentinos más pobres, bueno, y además absorbiéndose hoy más o menos 7 pesos de cada 10 que aparecen de crédito, con lo cual desfinanciando toda la economía. Así que evidentemente hay que bajarlo. Bueno, ellos como quieren bajar el gasto, lo van a proponer como idea y justificar en estas tasas de crecimiento, es aumentar los ingresos. Por otro lado, para resolver el problema del cepo, probablemente lo que presenten es una tendencia fuerte al crecimiento de las exportaciones, quizás entusiasmados por el fuerte incremento que tuvieron las exportaciones durante este año, y digamos, y con eso van a comprar, se supone, un montón de reservas que les van a permitir fortalecer al Banco Central y salir en algún momento del cepo cambiario. Y también van a proponer algún ritmo de emisión de pesos, que hay que ver si tiene algo que ver con lo que va a necesitar de financiamiento del Banco Central el Estado, pero bueno, como para tener una determinada baja en la inflación en el tiempo. ¿Cuál va a ser la realidad? La realidad es que la Argentina hoy se está recuperando, pero de lo que se está recuperando y rápidamente, gracias a un escenario internacional muy favorable, es de la pandemia. Es como si estuviéramos hablando de un enfermo que estaba en terapia intensiva, ya estaba antes de la pandemia en terapia intensiva en nuestra economía, con una tremenda crisis de credibilidad sobre su capacidad de tener crecimiento a futuro y no seguir repitiendo crisis tras crisis, y que de golpe lo agarró un virus intrahospitalario llamado COVID, que por poco no lo llevó a la muerte, pero la cuestión es que no, se recupera la economía, como todas las economías del mundo, por otro lado, ¿no? La gran mayoría hoy se están recuperando, y zafamos del COVID. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Hemos zafado del COVID, ¿sí? Pero no hemos curado todas las enfermedades terminales que llevaron a nuestro paciente a esta situación de terapia intensiva y que todavía lo mantienen ahí, ¿no? Claramente, sin resolver esas cosas, que no las quiere resolver el gobierno, que no las va a poner en un acuerdo porque quiere firmar un acuerdo del fondo, sin hacer los tratamientos adecuados, la Argentina no tiene ninguna posibilidad de crecer hacia adelante. Puede generar el acuerdo alguna confianza coyuntural. Lo que va a pasar es que el nivel de actividad en algún momento del segundo semestre del año que viene va a empezar a bajar, y a la larga vamos a vivir una profundización de la crisis que ya estamos cursando, más allá de esta recuperación del virus intrahospitalario. Así que es por eso que imaginarse que vamos a tener crecimiento sostenible en el tiempo es utópico. Es por eso que esas metas fiscales no se van a cumplir, esa es la realidad. También es utópico pensar que van a seguir creciendo las exportaciones. Para que la gente se dé una idea, tuvieron una fuerte baja las exportaciones en términos de cantidad en 2020, por la pandemia, y por todo lo que se hizo en términos de cuarentena restrictiva, muy restrictiva durante este gobierno. La realidad es que, a pesar de que vamos a estar lejos de recuperar las cantidades exportadas de 2019, es cierto, los valores de las exportaciones van a estar en niveles que hay que irse hasta 2011 más o menos para encontrar esos niveles de exportación. Pero la verdad es que los cepos destruyen exportación.
eso lo ha demostrado el cepo anterior de Cristina Fernández de Kirchner, todos los anteriores que tuvimos y todos los que se aplicaron en el mundo, y que lamentablemente estos precios internacionales que tanto nos favorecieron van a bajar, y están bajando, y van a seguir bajando fuerte, o sea que las exportaciones hacia adelante, más allá de que se sigan recuperando por un semestre más, van a bajar. Conclusión, no hay forma de que aumenten las reservas, porque no van a aumentar las exportaciones como piensa el gobierno. Esa meta tampoco se va a cumplir, y obviamente sin financiamiento y sin credibilidad no hay financiamiento, tampoco lo que le va a demandar de financiamiento al Banco Central y por lo tanto de emisión el gobierno para seguir gastando. Así que vamos hacia un nuevo acuerdo, uno más del montonazo que ya tuvo la Argentina, que no se cumplieron. Eso, la verdad, es que es lo que más nos debería preocupar hoy, y empezar a exigirle al gobierno, por favor, que revise su diagnóstico, porque su diagnóstico es errado, y por lo tanto el tratamiento que está dándole a este paciente, que somos todos nosotros, en definitiva, que somos los que conformamos la economía, es errado, y una vez que lo revise, aplique el tratamiento correcto. Bueno, perfecto, 10 minutos exactos. Realmente la palabra y la claridad de siempre. Me encanta cuando justamente un economista de la clase, de la élite, compara situaciones que pueden ser como el tema de la enfermedad, ¿no? Esto siempre de estar asociándolo a si está en 3,4 la República Argentina o algo por el estilo. Realmente es una muy buena asociación para que doña Catalina en cualquier parte del mundo lo termine de comprender. Vamos a hablar ahora con un joven que está haciendo una carrera política importante desde Exaltación de la Cruz. Le cuento, zona norte de la provincia de Buenos Aires para los argentinos que están en todo el mundo dispersados, no solamente en Miami y alrededores, en la Florida y en los Estados Unidos de Norteamérica, sino en cualquier parte del mundo. Lo recordarán para los que no lo sepan porque no conocen la Argentina y son de otra nacionalidad. Bueno, es un lugar muy lindo, con el campo, el mejor lugar de campo, uno de los mejores lugares de campo, plazas vinculante a lo rural en la República Argentina. Él es abogado, y ya tuvo un puesto como de subsecretario general, por ejemplo, en lo que tiene que ver el Ministerio de Seguridad de la provincia más grande de la Argentina, que es la mismísima provincia de Buenos Aires. Hasta hace poco era concejal, y ahora sigue siendo concejal a través de Juntos, o Juntos por el Cambio, si quieren. Ya tuvimos la palabra de un diputado nacional en el comienzo de esta edición de Juntos por el Cambio. Ahora tenemos a un concejal reelegido, acaba de ser reelegido en esa elección que yo les acabo de mencionar, legislativas a nivel nacional, el 14 de noviembre, reelegido concejal precisamente en su tierra. Y él justamente quiere hablarnos de ese mensaje de las urnas y también de la responsabilidad que también tiene la oposición hacia el 2023, cuando sean, obviamente, las próximas elecciones presidenciales en nuestro país. Así que tiene la palabra a partir de ahora, sus 10 minutos, Raúl Sancho. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muy buenas noches a todos. Creo que parte del rol fundamental después de la elección, para nosotros que tanto después analizamos los números y qué pasó, tenemos una elección de dos instancias en la provincia de Buenos Aires, con nuestras PASO, con las generales, con dos panoramas que fueron distintos, porque la verdad que en un momento parecía que la consecuencia después de las PASO iba a ser una diferencia más abultada. En el medio se puso en marcha en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los distritos del conurbano, pero no es algo que sea propio solamente de ahí. Una maquinaria clientelar muy fuerte que tienen las intendencias, y que en gran medida, aunque no alcanzó y no fue suficiente, sí les sirvió para torcer un poco la democracia en Argentina. Creo que eso posiblemente sea uno de los primeros mensajes o reflexiones que nos tiene que dejar la elección. No puede nunca eso ser parte del folclore de una elección, no puede pasar como algo típico, naturalizado. Lo que ha ocurrido
en la provincia de Buenos Aires fue un bochornoso y escandaloso uso de los recursos públicos para torcer el resultado de una elección, que en algunos lugares alcanzó, en otros no, pero yo no tengo dudas que en la enorme mayoría de los distritos ha existido. Como consecuencia de eso, nosotros ya en el Consejo Deliberante nuestro tomamos la iniciativa de crear una comisión que investigue qué ocurrió con el gasto público entre las elecciones PASO y las generales, y será el paso previo de ir a la justicia, porque no queremos que vuelva a pasar, y es parte también de la responsabilidad nuestra como representantes de una sociedad que ya no quiere ver eso, no dejarla pasar como algo habitual. Sí sabemos, ya yendo más al plano de lo político, que cómo interpreta Juntos por el Cambio, dependiendo la localidad, cómo se interpreta el mensaje que nos han mandado la sociedad en las urnas. Parte digamos, es tan importante es lograr llegar a la sociedad para tener un resultado buscado como este, que no hay que minimizarlo para nada, digamos. Cuando uno enfrenta aparatos clientelares de este tipo, siempre la discusión es David contra Goliat. Siempre luchar contra estructuras enormes de muchos años. Nosotros acá tenemos 30 años del mismo gobierno y es una situación que se repite en muchos distritos. Y creo que eso me parece que hace que la elección sea histórica. Por eso, que es histórica porque estaba prácticamente todo el peronismo y el kirchnerismo unido, y me parece que eso marca también que han tocado un techo bastante bajo para lo que ha sido históricamente el peronismo. Creo que marca claramente un fracaso de políticas que nos han mantenido a contramano del mundo, y que creo que la sociedad ha pasado factura de eso. Creo que el mensaje central que nosotros tenemos que interpretar, primero en cuanto al hoy, es entender que hay un mensaje de reproche muy fuerte sobre el oficialismo, que no necesariamente implica una reivindicación absoluta de lo que Juntos por el Cambio ha hecho en sus 4 años de gestión. Creo que eso sería un grave error, pensar, como no tengo duda que pensó el kirchnerismo, que el 2019 fue reivindicar 10 años de kirchnerismo. Claramente hay un mensaje de que este camino no. Sí estará en nosotros interpretar hacia adelante, y creo que esa es la gran responsabilidad que tendrá la oposición, no solo Juntos, sino todos los otros espacios que podemos nosotros identificar como verdaderas oposiciones, cómo converger hacia el 2023, primero en un espacio que nos pueda albergar y contener, con la pluralidad propia de un espacio que tiene vocación de ser poder, y que tiene que principalmente entender dónde están nuestros principales puntos de acuerdo y dónde tienen que estar la línea que nos divida de unos de otros. Creo que hay un modelo de país al que la sociedad le votó en contra, y lo otro hay alternativas o matices, y estará en la habilidad de cada uno de los dirigentes de poder hacer que todo eso converja para que podamos ofrecerle a la sociedad, primero, un espacio representativo hacia el 2023, que pueda incluir a todas aquellas personas, referentes, espacios políticos que entienden que no es este el camino de la Argentina, que es otro, que es el camino de la inclusión en el mundo, que es el camino de las libertades, que es el camino de eliminar estas restricciones, que necesitamos resolver las cuestiones tributarias, que necesitamos generar empleo, que hay que tomar una pauta tan básica, pero que en Argentina se ha vuelto una novedad, que es que para tener ingresos hay que trabajar. Eso creo que es una de las lecciones que estamos aprendiendo de la forma más dolorosa en Argentina, de que no hay nada es gratis, de que nada era simple, de que no hay soluciones mágicas, y de que vamos a tener por delante 2 años muy complejos en Argentina, que hay que saberlo contar de antemano para que no sea eso una novedad. Y lograr que eso nos pueda llevar como sociedad a encauzarnos en
en un rumbo mejor, virtuoso, que la Argentina lo merece, lo necesita, que podamos llegar a generar un cambio positivo en muchísimos de esos sectores sociales, sobre todo muchos jóvenes que hoy creen que su futuro no está en la Argentina, que miran cada vez más desolados y desencantados el país, que creo que la participación también en la elección, que ha sido bajísima realmente en Argentina, marca también un alto número de desencantados con todo lo que ven, y que también va a saber que interpretar. Que ojalá este camino que nos queda por delante, que tenemos 2 años para volver a enamorar a la sociedad con un proyecto de país, de provincia, y en cada uno de los municipios nos pueda encontrar sin mezquindades y sabiendo administrar las individualidades. Creo que Juntos tiene una gran cantidad de referentes muy valiosos. Nos vamos a encontrar, y es algo que creo que es positivo, con que un problema que vamos a tener que resolver van a ser nuestros candidatos. Y creo que es un buen problema, porque tener muchos candidatos, muchos presidenciables, muchos candidatos a la gobernación, muchos candidatos a las intendencias, significa que tenemos un espacio que se ha nutrido, que ha madurado, que ha crecido. Y creo que eso sí va a haber que saber administrarlo para poder construir hacia adelante un proyecto que pueda triunfar electoralmente y que también pueda triunfar como país, que creo que es lo principal que nos ha reclamado muchos de los vecinos cuando íbamos puerta a puerta, que Argentina tiene necesidades básicas insatisfechas como nación, que necesitamos tener instituciones, que necesitamos generar trabajo, que necesitamos tener seguridad jurídica y seguridad personal, digamos, todas cuestiones que lamentablemente las hemos ido perdiendo. Creo que si uno la analiza desde afuera, y este espacio también llega principalmente hacia afuera, uno tendría que pensar que un gobierno nuevo, la sociedad debería tenerle por ahí más paciencia, porque el gobierno de Alberto Fernández inició su gestión a unos meses y los agarró de frente una pandemia. Y creo que la falta de paciencia en la sociedad es ver justamente que no se trata de un proyecto nuevo de país, que no tiene ninguna novedad, que estamos repitiendo y reincidiendo en los errores del pasado y que tanto nos han costado. Y la sociedad no quiere esperar 2 años más para eso mismo. Entonces, creo que sí tenemos por delante ahora la oposición, con un Congreso reforzado, con legislativos reforzados, la responsabilidad de construir hacia adelante una alternativa para nosotros del país que queremos y del país donde queremos que crezcan nuestros hijos y el que queremos dejarle a nuestros hijos. Creo que ese va a ser hacia adelante el gran desafío, Sergio. Perfecto, así de clarito. Bueno, de esta manera ya damos por finalizada la primera ronda de esta 15ª entrega del Fórum Global Argentina de Buenos Aires para el mundo a través de TV Radio Miami. Vamos a agradecer, como siempre, a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que está apoyando a este país desde hace muchísimo tiempo, la principal entidad de la industria extractiva tan importante en la República Argentina. Lo que la minería da en los países desarrollados también lo puede brindar en la Argentina. ¿Quién puede discutir la minería hoy? Bueno, solamente donde haya mucha desinformación o falta de la misma, o falta de mucha información, porque nadie discute en los países desarrollados la minería desde hace más de un siglo. Por eso también el agradecimiento para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, también para 1770 Argentina.com, el pensamiento justamente de los ciudadanos que quieren un mejor país y que quieren a su país. Le mandamos un gran abrazo a Diego Migliorisi y a Luis Nocera, que están siempre firmes con la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, y también 1770 Argentina.com. Belgrano para todos, es el pensamiento belgraniano. También para el grupo Realpolitik y para expresonews.com, lo que tenés que saber. A partir de este instante comenzamos entonces la segunda ronda, y por ello justamente el diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires tiene sus 3 minutos para sacar una conclusión de su propia exposición de la primera ronda. Hernán Berizo tiene la palabra.
A ver, Hernán, yo no te escucho. No sé si está el micrófono habilitado. Ahora sí. Ahora sí. Nada, se escucha bien. Bueno, no, un poco resumiendo el tema de cómo llegar a 2023, recién Aldo nombró una palabra que es fundamental en todo esto, que es la credibilidad. Hoy, lamentablemente, el gobierno no goza de credibilidad ni internamente ni externamente. Externamente porque durante 2 años se ha propuesto cerrar las puertas del país al mundo, de afuera para adentro y de adentro para afuera, limitando como última medida los viajes de los argentinos, apoyando a cualquier dictadura que esté dando vueltas por el mundo, yéndose del Grupo Lima, en fin, con una serie de actos que realmente y claramente en el mundo nos están mirando ya de reojo. Internamente, claramente, recién lo decía Raúl, tuvieron que apelar a todo el aparato estatal para tratar de dar vuelta a una elección en la segunda instancia, en las elecciones generales. Hoy ya los sectores productivos claramente no creen en este gobierno. ¿Y cómo van a creer también si como medidas especiales generan un impuesto a la riqueza, si ahora están debatiendo esta ley de envases, que en realidad es un impuesto de un 3% a todos los envases sobre precio mayorista, que, o casualidad, recaudaría casi lo mismo que lo que recaudó el impuesto a la riqueza, que son algo así como 223.000 millones de pesos. En definitiva, no puede tener credibilidad este gobierno cuando nosotros desde el Congreso apoyamos todas las medidas que se tomaron a nivel salud porque sabíamos que era una pandemia y sabíamos que teníamos que dar un cheque en blanco al gobierno para que pueda negociar con los laboratorios, con el mundo, y a cambio recibimos que los menores sean vacunados a través de un DNU, porque ni siquiera lo quisieron aprobar en el Congreso. Eso genera claramente falta de credibilidad. Estamos ante una coalición que ni entre ellos se creen, porque hay una ruptura ideológica, porque la gobernabilidad está en función de la permanencia, de perpetuarse. Hoy están discutiendo la reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. En definitiva, Sergio, nosotros creo yo que como oposición vamos a seguir apoyando las buenas medidas que se puedan llegar a generar desde el gobierno. Pero hoy estamos acéfalos, porque hoy el gobierno quiere sacar plata de donde no hay. Los sectores productivos están huyendo de nuestro país. La educación, tuvimos la cuarentena más larga del mundo. O sea, hoy los chicos han perdido 1 año y medio. Hemos hipotecado parte de nuestro futuro. Entonces es muy difícil devolver la credibilidad ante las medidas que están tomando. Dios quiera, Sergio, que este gobierno, y yo estoy seguro que juntos vamos a estar acompañando, porque lo que más queremos es el bienestar de la gente, que hoy lo ve muy lejano, que este gobierno empiece a entender que hay que apoyar los sectores productivos, que no hay que agrandar el Estado, que justamente el Estado hay que hacerlo eficiente y que achicar el déficit fiscal no es una utopía, pero hay que trabajar en esa dirección y no en la dirección inversa. Con lo cual, yo creo una vez más en la responsabilidad de todos los integrantes de Juntos por el Cambio, tanto en diputados como en el Senado, como en los consejos deliberantes, como decía recién Raúl, pero los que gobiernan son ellos, y ellos tienen que tener la iniciativa de querer ver crecer el país y de volver a ser creíbles. Nosotros vamos a estar siempre empujando para sacar el país adelante. Muchísimas gracias, Hernán, por haber estado una vez más, como en otras ediciones, en el Fórum Global Argentina. Le cuento a los ciudadanos del mundo que Hernán Berizo es uno de los diputados de mayor credibilidad, entonces tiene el perfil correcto mediáticamente también hablando, pero de mayor credibilidad con cada vecino en la provincia de Buenos Aires, y eso se lo gana con el tiempo y sostenerlo en el tiempo, de acuerdo a cómo es o cómo funciona la Argentina socialmente, políticamente, es una tarea que no todos lo pueden lograr. Caminar por la calle, sin guardaespaldas, por ejemplo, caminar tranquilo, eso también es algo que no cualquier político puede lograr, al menos en un país como el nuestro. Quizás en otros países más desarrollados eso sea moneda corriente, pero no es lo que ocurre en la Argentina. Por eso hay que destacar a diputados nacionales y a políticos como Hernán Berizo por lo que están haciendo por La Matanza, por la provincia de Buenos Aires y por la República Argentina.
A partir de este instante, entonces, tiene sus 3 minutos en esta segunda ronda, justamente el economista Aldo Abrán, para que nos dé una conclusión de su exposición de la primera ronda. Claramente, uno de los principales problemas que tiene hoy la Argentina es que este gobierno y muchos de los anteriores que nos gestionaron, la gran mayoría piensan que es el Estado el que genera crecimiento, con lo cual a partir de allí cualquier posibilidad de ajustarlos, de barajuste de gasto público que se han hecho desde el Estado pareciera desaparecer porque eso es recesivo. Y uno lo que en realidad observa es que alguien debe pagar todo eso, porque los recursos del Estado salen de algún lado. La Argentina, según el Banco Mundial, en 2020, y después se aumentaron un montón los impuestos y los siguen aumentando, estaba en el puesto número 21, entre 191 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, que si sumamos todos los impuestos que se están creando y se han creado durante este año, la realidad es que cuando salga el próximo índice vamos a estar picando en punta ya. Por otro lado, ya acabo de decir que como ni así les alcanza, tenemos el impuesto inflacionario y 7 de cada 10 pesos de crédito disponible en la Argentina va a pagar el gasto público. Si alguien piensa que asfixiando de esa forma el sector privado productivo puede crecer y a partir de ahí pagar sus sueldos, sus gastos y a través de los impuestos los del Estado, está absolutamente equivocado. Como si eso no fuera ya suficiente, nuestros funcionarios vienen considerándose dioses, así que nos dicen cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que producir. Por eso hay más de 67.000 regulaciones en la Argentina, imposibles de cumplir. Con eso también asfixiamos al sector privado productivo. Y acá, lamentablemente, nadie quiere ponerle el collar al tigre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? O se apoya este tipo de gestiones o no se hace nada a la larga. Y eso ya es inviable en la Argentina. Esto es como si tuviéramos un maratonista de primera, lo mandamos a las Olimpiadas, le ponemos una entrenadora al lado, que le pone una mochila, le pone un carrito atrás, ¿no? Se tiene un carrito atrás de la bici llena de piedras y va corriendo, mientras va corriendo, el pobre tipo le va metiendo piedras en la mochila, ¿no? Y claro, al principio corre mucho, después corre menos, al rato trota, al rato camina, al rato gatea, al rato queda desparramado en el piso. Entonces cambiamos, y esto es la historia argentina reciente, cambiamos al entrenador, lo mandamos a uno que le dice, bueno, vos podés, dale para adelante, vamos para adelante, pero no le quita la piedra a la mochila. Conclusión, el tipo se levanta, así, bueno, vamos a ver si le damos la satisfacción a los argentinos, y ganamos la carrera, crecemos, en una palabra, porque este es nuestro sector productivo, y resulta que se nos vuelve a caer, ¿no? Y encima ahora viene otro que dice, a ver, yo ya sé cómo lo sacamos adelante a este tipo, lo pichicateamos, le damos doping, vamos a ver cómo se levanta, ¿no? Y corre, claro, y se va a levantar, va a correr 2-3 metros y se va a morir. Eso es una crisis, y yo lo único que espero es que como este gobierno va a tener su fin a finales del 2023, el que venga entienda que no hay ni un día para perder para hacer las reformas estructurales, porque si no va a vivir una crisis igual que este gobierno y se va a tener que ir, igual que el gobierno anterior también. Así de contundente, y así de clarito. Quiero contarles a la gente también algo muy importante que no ocurría hace casi 4 décadas en la Cámara Alta, en el Congreso de la Nación. Justamente el peronismo en la Argentina perdió el quórum por primera vez, y eso fue mérito justamente de Juntos por el Cambio. Y hoy tenemos a 2 integrantes de dicho movimiento político aquí en esta 15ª edición del Fórum Global Argentina. Así que a partir de este instante lo escuchamos entonces, tiene sus 3 minutos para sacar conclusiones, Raúl Sancho. Gracias, Sergio. Bueno, conclusiones y expectativas también, como referente, pero también como ciudadano. Creo que Juntos es un movimiento básicamente ciudadano. La mayoría de nosotros hace algunos años no participábamos más que en ir a votar en las elecciones, y creo que parte de asumir la responsabilidad cívica ha sido empezar a participar en esto, tratar de enriquecerlo. Sí creo que venimos viendo las últimas elecciones en Argentina, posiblemente salvando la de 2017,
han sido elecciones en contra de algo. La sociedad argentina le votó en contra a Cristina en el 2015, le había votado en contra también en el 2013, hubo un voto en contra también de Macri en 2019, y hoy vemos una elección en contra del gobierno de Alberto Fernández. Creo que una de las principales responsabilidades que tenemos desde la oposición, y sobre todo con el respaldo que hemos recibido de la sociedad en las urnas, va a ser generar un proyecto de país, conformar y discutir previamente a las elecciones un proyecto de país. Los argentinos estamos acostumbrados a ir a votar teniendo alguna idea de lo que se vota y lo que se propone, pero no teniendo en claro el proyecto de país que se vota en cuestiones que van a ser fundamentales. Y creo que todo eso puede llevar y debería llevar a la Argentina a votar a favor de algo, romper este círculo negativo y lograr que los argentinos vayamos con entusiasmo de la posibilidad de construir un país nuevo, un país mejor, un país distinto, pero que sepamos que vayamos a apoyar por primera vez en muchos años un modelo de país y un proyecto de país, y que lógicamente eso genera mucho más respaldo social, porque del voto anti, muchas veces el que termina siendo beneficiario de ese voto no cuenta con mucho margen de respaldo, y la sociedad se desencanta rápido, porque finalmente emitió su voto pensando en el otro, no en este. Creo que la conclusión hacia adelante será eso, construir y presentarle a la sociedad un proyecto de país que nos entusiasme, que le haga pensar a los jóvenes que es por acá, que es en Argentina, que es acá donde vamos a tener un futuro mejor, saber qué es lo que estamos apoyando, saber que no va a ser fácil, pero que podemos lograrlo y que la Argentina tiene realmente muchísimo más que esto para dar. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, Sergio, como siempre. Gracias, Raúl. Gracias, Aldo. Gracias, Hernán, por haber participado de esta 15ª edición del Fórum Global Argentina de Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Han sido realmente muy amables. Como siempre, el agradecimiento para todo mi equipo, para Alan Mineo, para Mariano Bucchieri, para también Nicolás Vitrán, también para Aldana Valdés, y Mariano Bucchieri. Gracias, gracias, si lo nombré a todos, gracias por estar allí como siempre, en distintas partes, y como siempre vamos a estar contándole al mundo la Argentina profunda, como me gusta también llamarlo de alguna manera. Para eso nació este Fórum Global Argentina, justamente mensualmente y entregado de esta manera por TV Radio Miami y por Radio Miami Internacional. Han sido ustedes muy, pero muy amables. Muchísimas gracias y hasta la próxima.